En este ejemplo, se nos pide que usemos coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden dada. Aunque para esa pregunta, solo se nos pide para dar una solución particular dada por I de t, en realidad vamos a encontrar la solución general, y luego solo daremos una solución particular para I de t. El método de coeficientes indeterminados se usa para resolver una ecuación diferencial de esta forma aquí, que es la ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden, cuando la solución general está dada por I de t, donde tenemos I de t es igual a I sub c de t, que es la función complementaria, que a veces se da como c sub 1 vez I sub 1, más c sub 2 veces I sub 2, y luego más by sub p de t, o by sub p de t, es una solución particular. De nuevo, a pesar de que nuestra pregunta solo se hizo para una solución particular, dada por by sub p de t, vamos a encontrar la solución general, y veremos en este ejemplo por qué es importante que siempre encontremos la función complementaria antes de determinar una solución particular. Los pasos que seguiremos es el primer paso, resolveremos la ecuación diferencial homogénea correspondiente al establecer g de t igual a 0. Esto nos dará la función complementaria I sub c de t. Paso 2. Adivinaremos la forma de una solución particular a la ecuación diferencial original con coeficientes indeterminados, y luego el paso 3. Usando esta función, realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial original, y resolveremos los coeficientes indeterminados para encontrar la solución general, que nuevamente es la suma de la función complementaria. En esa solución particular nuevamente, el primer paso es resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que sería I doble prima más 7 veces I prima, más 12 y es igual a 0. Podemos resolver esta ecuación diferencial homogénea usando la ecuación característica al cuadrado más br más c es igual a 0. Donde a es igual a 1, b es igual a 7 y que es igual a 12. Tendríamos r al cuadrado más 7r más 12 es igual a 0. Y resuelve esto factorizando. Los factores de r al cuadrado son r y r. Los factores de 12 que suman 7 son 4 positivos y 3 positivos. Observe cómo tenemos dos soluciones reales distintas. Tenemos r sub 1 es igual a 4 negativos, y r sub 2 es igual a 3 negativos. Así que recuerde cuando la ecuación característica tiene dos soluciones reales distintas. La solución general a la ecuación diferencial homogénea sería en esta forma aquí, que nos dice la función complementaria, I sub c de t es igual a c sub 1 vez elevado a la potencia negativa de 4t más c sub 2 veces c elevado a la potencia negativa de 3t. Ahora, trabajaremos para determinar una solución particular dada por by sub p de t. Paso 2. Adivinamos la forma de una solución particular con coeficientes indeterminados, lo que significa que está buscando una función donde su segunda derivada más 7 veces su primera derivada más 12 veces la función original sea igual a 3 veces e elevado a la potencia de negativo 3t. Deberíamos pensar que by sub p de t tendrá la forma de un tiempo e elevado a la potencia de 3t negativos. Aquí hay una lista de formas de by sub p de t, dada la forma del lado derecho de la ecuación diferencial dada por g de t. Pero este es un ejemplo de por qué es importante encontrar siempre la función complementaria antes de determinar una solución particular. Observe cómo la forma de este término en realidad ya aparece en la función complementaria aquí, lo que significa para by sub p de t, necesitamos incluir un factor extra de t, por lo que esta no será la forma de by sub p de t, nuevamente, porque esta forma ya aparece en la función complementaria. By sub p de t tendrá la forma de un tiempo t veces e elevado al poder de 3t negativos, y esto debería recordarnos al resolver una ecuación diferencial homogénea en esta forma usando una ecuación característica cuando teníamos dos raíces iguales reales. Observe cómo el segundo término, nuevamente, tenía un factor extra de t. Ahora, antes de realizar la sustitución en la ecuación diferencial original para encontrar el valor de a, necesitamos encontrar la primera y segunda derivada de by sub p de t. La primera derivada de by sub p de t. Observe cómo va a requerir la regla del producto,
donde tendríamos la primera función, en veces derivada de la segunda función, que sería e para las 3t negativas 3 veces negativa 3 o 3e negativas para las 3t negativas más la segunda función, que es e para las 3t negativas, veces la derivada de at, con respecto a t, que sería a, por lo que simplificar la primera derivada sería 3 negativo en, e a 3t negativo, más a e a las 3t negativas. Continuemos en la próxima diapositiva. Ahora necesitamos encontrar la segunda derivada. Tendremos que aplicar la regla del producto a este primer término, con esos 3 negativos en b a la primera función f, y la exponencial sería la segunda función, g. Tendríamos la primera función, negativa 3 a veces la derivada de la segunda función, que sería negativa 3 a negativa 3t, más la segunda función, que es a negativa 3t, veces la derivada de la primera función, que sería negativa 3a, y luego, más la derivada de a las 3t negativas, que sería a las 3t negativas 3 veces negativas 3, o menos 3a, a los 3t negativos. Sin embargo, observe cómo estos dos términos son como términos. Tenemos y sub p doble prima de t es igual a. Aquí tenemos 9t positivo a 3t negativo. Y aquí tendremos menos 6a a los 3t negativos. Ahora, realizaremos la ecuación diferencial divisional de sustitución, por lo que y doble prima es esta función aquí, 9at a la negativa 3t menos 6a. E a los 3t negativos, y tenemos más 7 veces y primo, que es esta función aquí. Entonces tenemos 3t negativos a los 3t negativos más a los 3t negativos. Más 12 veces y, que está en e a las 3t negativas es igual a 13 a las 3t negativas. Avancemos y pongamos el paréntesis. Entonces tenemos 9 a las 3t negativas menos 6a a las 3t negativas, tenemos menos 21 a las 3t negativas. Más 7a a los 3t negativos. Más 12 comieron a las 3t negativas. Es igual a 13 a los 3t negativos. Ahora, combinemos términos similares. Tenemos 9 comieron a las 3t negativas, menos 21 comió a las 3t negativas, y luego más 12 comieron las 3t negativas. Combina estos tres términos similares, obtenemos 0, y estos dos términos también son términos similares, lo que nos daría 1 a e a los 3t negativos es igual a 13 a los 3t negativos, y por lo tanto, a debe ser igual a 3. Si a es igual a 3, ahora conocernos una solución particular. By sub p de t es igual a. De nuevo, si a es 3, tenemos 3t para los 3t negativos. Volviendo a nuestra primera diapositiva, encontramos la función complementaria y sub c de t. Y luego encontramos una solución particular y sub p de t, lo que significa que ahora podemos formar la solución general. La solución general viene dada por I de t es igual y sub c de t más by sub p de t. Por lo tanto, la solución general es I de t es igual a c sub 1 e al negativo 4t más c sub 2 veces e elevado a la potencia del negativo 3t más 3t al negativo 3t. Entonces, si bien esta es la solución general, recuerde que nuestra pregunta solo pedía una solución particular dada por by sub p de t, que sería esta función aquí. Volviendo al primer lado, solo ingresamos 3t a los 3t negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.